Buenos días, bienvenidos a este día de hoy, sábado, nuestro día 6 de los 21 días que empezamos esta semana en oración y meditación. Hoy les traigo un tema muy importante para todo ser humano, especialmente para cuando estamos viviendo los desafíos, los retos de la vida, como es enfrentarnos a las pérdidas, a las dificultades, a la muerte, y es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Primero que todo, la esperanza es la dulce espera, es esa capacidad que tenemos los seres humanos de esperar que acontezca algo hasta el último momento, como nos lo ha enseñado desde la práctica judeocristiana o la práctica católica o la espiritualidad como una virtud de esperar algo bueno desde esa voluntad del Padre, del Creador, de la vida, del universo, de Dios. ¿Y qué hacer en los momentos de crisis, de dificultad, de pérdida, de muerte, con la esperanza? Si es casi que lo primero que perdemos, es casi que lo primero que se desvanece en nuestra vida cuando estamos en un momento de dificultad y la esperanza se nubla. Entonces, esta semana hemos venido haciendo un recorrido precisamente de cómo empezar a cultivar y construir esos espacios de comunicación con Dios, de encuentro con Dios, de no solamente hablar en ese tiempo de oración, sino también de crear el espacio de silencio para poder escuchar, para poder discernir esa guía, para poder ver en medio del día a día, de las actividades diarias, de la cite, de esa niebla que nos nubla muchas veces, el entendimiento, el discernimiento, la capacidad de comprender, de ver más allá ante las dificultades, ante las adversidades, ante cualquier situación que nos roba, nos desdibuja la paz, la calma, la serenidad para tomar decisiones, para centrarnos ante la vida con una actitud positiva, porque digamos que desde la práctica espirituales o religiosas, la esperanza es una virtud que desarrollamos, una virtud que empezamos a, a acrecentar, que empezamos a cultivar desde nuestro encuentro con Dios, desde nuestro interior. Desde la psicología, la esperanza es una capacidad que tiene el ser humano para ver la vida con ojos positivos, para ante la adversidad tener la capacidad de pensar que algo bueno puede suceder, que algo bueno puede pasar. Y esa capacidad positiva, ese pensamiento, esa actitud, pues primero que todo la tenemos que cultivar, porque no nos es dada innatamente las virtudes y digamos, los valores, lo que hacemos es que se nos inculcan y nosotros los desarrollamos. Entonces, en esta semana que hemos venido haciendo una práctica de este espacio, en este encuentro, en esta comunión de la comunidad de lo que trasciende, que ustedes me han acompañado en este reto y desafío que les propuse para no solamente ir haciendo de esta práctica una preparación de encuentro con Dios en ese nacimiento, sino también para disponernos a recibir esta época del año con un espíritu renovado, con un espíritu fortalecido. Porque si bien es una época de esperanza, es una época de espera, es una época en la que estamos esperando la llegada de Dios hecho hombre en la tierra, como lo hemos practicado
no lo hemos aprendido desde esa práctica judeocristiana y desde esas prácticas y de esas celebraciones desde la religión católica. Entonces, en este tiempo en el que hemos venido preparándonos, cultivando esta espera, la esperanza se vuelve muy desafiante y es muy retador cuando estamos en la dificultad, cuando estamos en la adversidad, cuando estamos ante la muerte, porque si bien esta época de espera, esta época de esperanza, en una época donde se movilizan muchos sentimientos, donde podemos vivir, por un lado, mucha alegría, mucha festividad, muchos compromisos, muchos encuentros familiares, sociales. También muchos están atravesando momentos de dificultad, momentos de desesperanza, momentos ante la muerte que nos roba toda posibilidad de tener esa esperanza, porque la muerte tiene una característica y es que es irreversible. Y en esa característica, en esa situación en la que nos ubica el panorama de la muerte, la esperanza se pierde, la esperanza se desvanece. Y entonces, ¿cómo recuperar esa esperanza? ¿Cómo cultivar esa virtud en nosotros cuando estamos ante ese desafío tan grande que la muerte te lleva como todo ese panorama de esperanza, de positivismo, de ganas de continuar? La esperanza es, es hermosa porque nos permite en este proceso de la vida siempre tener, como nos enseñaron, lo último que se pierde, la esperanza. Como esa mirada que así sea en el último minuto, todo se puede transformar, todo puede cambiar, todo puede dar un giro inesperado. Y desde ahí viene la fe, la certeza, la confianza de creer en lo que no vemos, pero en lo que creemos que puede ser posible. Y la esperanza nos hace esta pregunta. Y en esta primera semana de Adviento, la virtud teologal, la virtud teológica que nos propone el cristianismo, la Iglesia Católica es vivir en la esperanza. Y vivir en la esperanza es cultivar, es crecer, es todos los días abonarle un poco a esa mirada positiva, a esa motivación, no por lo que se fue, no por lo que perdimos, no por lo que ya no está, no por ese ser querido que ya no nos acompaña, sino por lo que nos dejó, sino por lo que nos queda, no por lo que hay, por lo que tenemos en este presente, en este momento, en nuestro ser querido, la situación que confronta nuestra vida, la pérdida, lo que ya no está, siempre nos va a dejar algo que podemos atesorar en la mente y en el corazón. Yo creo que puedo ser una fiel representación y un fiel testimonio de lo que es la esperanza. Por 10 años esperé quedar en embarazo. Por 10 años esperé con esa esperanza, valga la redundancia, de poder tener hijos, porque yo no quería un hijo, yo quería varios hijos, mínimo dos. Cuando llega ese milagro de mi hija, esa esperanza cobró vida después de todos esos años de espera, de muchas cosas que se pueden vivir en ese tiempo de, del proceso. Y cuando mi hija muere, esa esperanza que había tenido tantos años, esa esperanza que había presentado en mí, esa ilusión, ese sueño, esa realidad, esa posibilidad, y fue al piso, y fue al piso. ¿Cómo recobrar la esperanza cuando ya había hecho todo un proceso y creí que ya tenía mi milagro y ahora vuelvo y quedo con los brazos vacíos? Volver a reconstruir la esperanza en la vida, la esperanza en que iba a ser posible otra posibilidad de volver a tener otro hijo, de volver a ser mamá, porque ya soy mamá. Vuelve y cobra sentido tras de todo lo que empiezo a hacer, a reconstruir. Y acá es algo muy importante porque cuando enfrentamos la pérdida, cuando enfrentamos la muerte, cuando enfrentamos la
casi siempre tenemos dos reacciones. Una, necesitamos buscar un culpable. Necesitamos encontrar el responsable de esto que estamos viviendo, de esto que estamos atravesando. Dos, asumimos lo que la vida nos da, asumimos lo que la vida nos trae, asumimos lo que hay, lo que es inevitable que nos pueda suceder mientras estamos en este mundo terrenal y que no pensamos que a nosotros nos pueda tocar. Pero mientras estemos existiendo y viviendo en este mundo terrenal, estamos expuestos a que todo nos pueda pasar. Y no es solo lo que vemos en la televisión y lo que le sucede a nuestros compañeros, vecinos, familiares, conocidos, es que todo es un mundo de posibilidades. Y no es centrarnos en la mirada negativa de la vida, pero sí es centrarnos en la mirada realista de que a todos nos puede suceder. Y en esa mirada, donde tenemos que buscar un culpable, donde tenemos que buscar un responsable, nuestro primer culpable y responsable es Dios. Asumimos que Dios no quiso, asumimos que Dios lo permitió, asumimos que Dios fue quien, por su voluntad divina, entonces, en el caso mío, perdí mi hija. Después de que me la había dado como un milagro, se la llevo. Y reconstruir la esperanza con ese enojo con la vida, con ese enojo con Dios, es complicado, es muy complicado, porque si hay algo que nos alienta a continuar, si hay algo que nos alienta a seguir, es ese Dios, es esa esperanza puesta en Dios, de que Dios es quien nos va a levantar de la dificultad, de que Dios en su voluntad es quien nos va a llenar de fuerza, quien nos va a renovar el espíritu, quien nos va a abrir caminos, quien nos va a dar las oportunidades. Pero ¿y cómo vamos a tener esperanza con un Dios resquebrajado? ¿Cómo vamos a tener esperanza cuando estamos en el enojo con Dios y con la vida? Y cuando les digo esto, se los digo con todo mi corazón, porque aunque he sido una mujer muy creyente, muy practicante, de una búsqueda espiritual desde muy temprana edad, con 20 años o más de 20 años, de abonar a mi vida espiritual, tuve esa pelea con Dios cuando murió mi hija, tuve ese distanciamiento de Dios y fue reconstruir esa relación, fue volver a poner esos cimientos de Dios en mi vida. Y por eso cuando les hago esta invitación en este reto de este tiempo, que es un tiempo muy importante desde nuestra espiritualidad y desde nuestras prácticas religiosas, es porque tengo plena conciencia y plena vivencia de que ese encuentro con Dios, esa vida espiritual, esa vida del espíritu, es una práctica, es un hacer todos los días. Esto no se queda solamente en nuestra creencia, en lo que nos inculcaron, en lo que hemos aprendido, esto se practica. Esto es de vivirlo, esto es de sacar el tiempo, esto es de cultivarlo. Y es de la única manera como podemos volver a reconstruir una historia con ese Padre, con ese Creador, con ese Dios que nos dio la vida y nos lo da todo y nos pone todo para nuestro mayor bien. Que en un principio, cuando atravesamos ese momento, esa noche oscura del alma, no lo vemos así. En un principio, él es nuestro, digamos, como nuestro receptor del enojo, nuestro receptor de la frustración, de la impotencia, de la tristeza, de la angustia. Y desde ahí volver a cultivar esa relación de esperanza, de esperar que ese Dios me vuelva a mirar con amor y vuelva a darme el sentido para continuar, vuelva a retomar mi vida y desde esa vasija rota vuelva a hacer una nueva obra. Desde ahí, yo sé que la esperanza no es fácil de tenerla cuando estamos en la prueba, pero es una tarea diaria, es una práctica diaria, porque en esa espera de que esto pase, de que este dolor pase, de que esta situación pase,
de que esto que estoy viviendo pase. ¿Qué hago yo para poder tener esa mirada positiva ante la vida? ¿Qué hago yo para motivarme nuevamente ante la vida? ¿Cómo vuelvo a recobrar fuerza para levantarme con grandeza ante esta situación? Y es inevitable vivir una pérdida, enfrentar una dificultad, vivir un duelo por muerte. Duele profundamente. Y hay que sentir el dolor, y hay que sentir el enojo y todas las emociones que se mueven en esos momentos de dificultad y de prueba. Pero también hay que acrecentar en nosotros aquello que nos motiva y nos llena de esperanza ante poder atravesar ese momento y volvernos a levantar ante la vida con un nuevo sentido, con una nueva realidad, con un nuevo panorama, con una nueva forma de ser, porque nuestra personalidad ante la prueba, ante la dificultad, se forja el carácter y tenemos una nueva personalidad, renovada, con nuevas cualidades, habilidades que se nos van forjando en el espíritu en la medida que atravesamos la prueba. Entonces el tema de hoy, que es tan desafiante para cuando estamos viviendo esos momentos de dificultad, esos momentos de prueba en la vida, se vuelve no solamente una, una virtud, una cualidad, sino que se vuelve una dificultad pensar en que la vida sí puede ser esperanzadora y tiene algo positivo cuando estoy viviendo esta situación. Por eso cuando hemos venido en esta semana creando un paso a paso para poder cultivar ese espacio de encuentro con Dios, ha sido planeado y pensado desde no solamente todo lo que he estudiado, leído, aprendido, visto, sino también desde esa práctica, desde esa vivencia, desde eso que tuve en esa noche oscura del alma que decía, ¿y cómo me paro? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo vuelvo a creer en la vida? ¿Cómo vuelvo a sonreír auténticamente? ¿Cómo vuelvo a decirle sí? ¿Cómo vuelvo a sentir a Dios en mi vida? Y ha sido con estas prácticas, ha sido con el tiempo volviendo a cultivar estas prácticas, estos encuentros conmigo misma, con Dios, con el silencio, con la oración, con la meditación, con la lectura, con la reflexión. Y a eso es lo que los he invitado toda esta semana y a lo que los sigo invitando, lo que nos resta de este tiempo, de estos 21 días, hasta el 24 de diciembre. Y mañana va a ser un día retador porque hoy tenemos una celebración muy importante que es el Día de las Velitas para conmemorar esa asunción de la Virgen. Entonces, desde ahí, ¿cómo vamos mañana a madrugar? Si vamos a trasnochar, muchos muy posiblemente hoy tengamos reuniones familiares, celebraciones, festividad, mientras encendemos las velitas, mientras hacemos todo nuestro ritual de este día tan especial. Y los invito a que mañana igual estemos a las 6 de la mañana, porque esto es una práctica diaria, porque esto no puede ser una práctica solo cuando yo tenga esa necesidad absoluta de creer que Dios me va a sacar de la dificultad o esa motivación tan grande que hoy estoy motivada, hoy sí me levanto a orar. Esto es una práctica diaria, esto es una práctica constante, porque el espíritu todos los días lo alimentamos. Y ayer les hacía la invitación en esa tarea del día, mirar en el día con qué nos alimentamos, con qué alimentamos nuestros sentidos, con qué alimentamos nuestra mente, nuestra vista, nuestra parte auditiva, con qué alimentamos nuestro corazón, qué información es la que llega todos los días durante el día. Y esta práctica es diaria, con motivación y sin motivación, con esperanza y sin esperanza, porque en esta práctica es donde vamos a ir recobrando esta esperanza. En esa espera, mientras vivimos esta noche oscura del alma, mientras atravesamos la dificultad, en esa espera de que se pueda resolver la situación, que podamos ir atravesando ese proceso de mientras vamos en ese camino de recuperación ante la situación que estamos viviendo, en esa espera, la esperanza es
parte de lo que vamos avivando cuando hacemos la práctica de la oración, de la meditación, de cultivar esa vida en el espíritu. Entonces, desde ahí, los invito a que nos dispongamos hoy, en este espaciocito que nos resta, a que acrecentemos hoy la esperanza. Entonces, nos disponemos para que entremos en el momento de la hora de acción y de meditación. Vamos a respirar profundamente. Cuando respiramos, inhalamos serenidad, inhalamos calma, quietud, porque una mente enredada, una mente confusa, una mente inquieta, no puede discernir ni escuchar la voz que la guía. Lo primero que tenemos que hacer es aquietar nuestra mente, aquietar nuestras emociones. Por eso la respiración nos ayuda tanto en eso. Es en la medida que empezamos a respirar, inhalamos serenidad, inhalamos calma, inhalamos paz. Y en la medida que exhalamos, liberamos, soltamos, dejamos ir la tensión, el estrés, aquella emoción, aquel sentimiento con el que hoy nos pudimos haber levantado o con el que hemos estado batallando durante los días o aquello que nos ha movilizado la reflexión de hoy. Entonces los invito a que empecemos en esa respiración consciente, que inhalemos en 6, exhalemos en 6. Entremos en esa presencia del Espíritu, en esa con el Espíritu, en esa comunicación con Dios. Que empecemos a comunicarle al Espíritu de Dios, a Dios, aquello que nos ha robado la esperanza, aquello que nos ha robado la capacidad de esperar con optimismo, con fe, con confianza ante la situación que estamos viviendo, atravesando. Porque si no es una situación de hoy, presente, pero ha acontecido en el pasado y yo aún la tengo y la cargo y la llevo, se la presento en este momento a Dios, se la comunico. Y le expreso todo aquello que se ha llevado mi esperanza, mi capacidad de ver con optimismo lo que tengo, mi panorama, mi vida, mi realidad, mi situación. Y le expreso que quiero volver a ver un nuevo panorama, a tener la esperanza, a cultivar en mí la esperanza, esperar con confianza, con certeza, en esa fe que predicamos, de esa confianza y certeza de esperar que en esa voluntad de Dios siempre hay algo bueno, algo para mi mayor bien, en medio de la dificultad, en medio de la situación que he atravesado o que estoy atravesando.
me dispongo y le digo, estoy abierta, abierto, receptivo, receptiva a esperar con una nueva mirada, con más optimismo, con más confianza de que esta situación se va a resolver, que este momento que estoy atravesando va a pasar, que este dolor que atraviesa el alma va a transformar en mí mi nueva realidad y me va a llevar a un nuevo estado de ser, porque recordemos, los estados del ser, yo los alimento desde la mente y el corazón. Entonces le vamos a decir al Espíritu Santo de Dios, le vamos a decir a Dios que alimente mi nuevo estado de ser, que me llene de esa confianza, de esa esperanza, de que esto que estoy atravesando, que esto que roba mi paz, que esto que me llena de dolor, de tristeza, de angustia, renueve mi manera de pensar, renueve mis sentimientos, me dé aliento en el espíritu, me llene de fuerza y de fortaleza para continuar, para levantarme con nuevas fuerzas ante cualquier situación que en este momento estoy atravesando. Y desde esas nuevas fuerzas, desde esa esperanza ante la vida, ante lo que hay, ante lo que tengo, ante ese desafío que atraviesa mi corazón y me llena la mente de incertidumbre y pienso, ¿y cómo se va a resolver? ¿Y cuándo va a pasar? ¿Y cuándo es que voy a dejar de sufrir con esta situación? Le pido al Espíritu Santo de Dios que me llene de esperanza, que deposite en mi mente y en mi corazón confianza en su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque yo no comprenda por qué ni para qué esta situación que estoy viviendo, ni para qué ni el por qué de esto que está llegando a mí. Y recuerdo que he tenido momentos de dolor, de angustia, pero que también la vida, también Dios, también el universo, también la divinidad me ha dado momentos de alegría, de profunda alegría, de profundo disfrute, gozo, paz. Y desde ahí también lleno mi espíritu y le digo, aunque esté atravesando un desierto, aunque esté viviendo la noche oscura de la te doy gracias por también todo lo que me has dado, por las posibilidades, las oportunidades, por todo lo que ha acontecido en mi vida para mí, por todo lo que me has permitido lograr, vivir, hacer, por todo aquello a lo que sí me has dicho, aquí está, aquí te entrego lo que me has pedido, aquí está concedido tu deseo. Porque cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la dificultad, cuando estamos en el dolor, perdemos de vista lo que sí tenemos, lo que sí hay, lo que Dios nos ha dicho. Aquí está, te cumplo tus deseos del corazón. Aquí te entrego, aquí te permito, aquí te doy la oportunidad. Y desde ahí me conecto con la gratitud, me conecto con la esperanza de que así como ha acontecido situaciones difíciles, también he vivido momentos de gozo, de disfrute, de placer, de alegría, y atesoro esos momentos en mí. Y le digo a Dios, gracias, gracias, porque aunque hoy
no entienda lo que vivo, no comprenda lo que pasa, no sé el por qué ni el para qué. Te doy gracias por lo que me has dicho sí, por lo que me has permitido experimentar, vivir en esa alegría, en ese gozo, en ese disfrute. Y confío y me lleno de esperanza de que este momento también va a pasar, de que este momento también se va a resolver esta situación. Y si es el desafío de un duelo por la muerte de un ser querido, yo sé que no es fácil volver a ver la vida con esa esperanza, pero también desde nuestra creencia judeocristiana, Jesús resucitó al Espíritu y nos dejó a ese Espíritu que nos consuela, a ese Espíritu que está a nuestro auxilio. Y desde ahí, el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos llena de consuelo, nos da ese bálsamo que necesitamos en estos momentos de angustia, de dolor. Y desde ahí, aunque es doloroso atravesar un proceso de duelo, dejar ir con amor y gratitud a nuestro ser querido, nos llenamos de consuelo, de esperanza, de que este proceso, de este transitar el dolor, va a hacer que yo honre en el amor y en la memoria de lo que vivimos y compartimos con ese ser querido. Y le decimos al Espíritu Santo, estoy abierto y receptivo a llenarme en esta espera mientras acontece la resolución, mientras se resuelve, mientras encuentro la paz, mientras llega la respuesta, a llenarme de confianza, de esperanza, de que si tu voluntad es buena, agradable y perfecta, como lo dices en tu palabra, yo confío que esto traiga para mi vida mi mayor bien, que esta prueba, que este desafío, que esta situación fortalezca y forje mi espíritu, que pueda ver esa fuerza que me llena en el espíritu. Y en mi día a día, en mis labores, en mis prácticas, en mis actividades, alimento esa fuerza en el espíritu. Alimento aquello que puede llegar a mi mente para confiar, para esperar, para llenarme de esperanza. Y elijo confiar a cada momento en tu voluntad. En mi día a día me alimento de aquello que me dé esperanza, de las palabras que me alienten, de aquella información que llegue a mí para que me fortalezca mi mente, mi corazón y mi espíritu. Porque el reto es día a día, porque el desafío es transitar el día en paz, serenidad y en esa confianza, en esa espera, en esa esperanza de que esto también pasará. Y te pido y te digo que estoy abierto y receptivo a que en este día y a que en cada día, en mis labores, en mis actividades, me renueves con nuevas fuerzas mi espíritu, me llenes de confianza y de esperanza y me conecto con la gratitud de aquello que sí hay, de aquello que sí tengo, de aquello a lo que en este momento no le estoy dando el valor y la importancia, no porque no tenga ese espíritu de agradecimiento, sino porque no he podido verlo en el torneo. Una forma de alimentar la esperanza es con la gratitud de lo que sí tengo, de lo que sí hay, de lo que has permitido, de lo que hoy puedo disfrutar. Y desde ahí
En mi día a día, en mi transitar del día, me conecto con cada cosa, situación, persona que me es posible, que sí tengo, que está ahí, que hace parte también valiosa de lo que hoy compone y está en mi vida. Y le doy gracias a Dios por este espacio de tiempo, por este momento, por este regalo que me he dado, porque es un espacio que yo opté, es un espacio que yo elegí, es un espacio al que le dije sí y al que me estoy dando para prepararme, para recibirlo, para su encuentro, para llenarme y para encontrar su voz, para escuchar su guía. Y me dispongo a comenzar este día con nuevas fuerzas, con una nueva espera, llena de confianza, con esa esperanza de que mi vida, aunque hoy no esté en el mejor momento o esté en la dificultad o atravesando aquella situación, también tengo muchas cosas, situaciones y personas a las que puedo agradecer, que hacen parte de mí. Y le digo a Dios, gracias, gracias, gracias. Yo soy el lugar favorito. Yo soy el lugar favorito. Yo soy el lugar favorito en mi mente y en mi corazón. Respiro profundamente y vuelvo a ese lugar, a ese espacio que ocupo. Vuelvo a ese presente, a la vida, a ese espacio. Y suavemente y despacio abro los ojos y me pongo a comenzar el día. Muy bien, hoy se nos alargó un poquito el tema, pero creo que era muy importante porque es un tema que nos desafía durante toda la vida. Y bueno, espero haberles aportado hoy un granito de arena al dolor o al sufrimiento que estemos atravesando. Y los espero mañana a las 6 de la mañana para continuar en este espacio de oración y meditación. Un abrazo inmenso y Dios los bendiga, que tengan un buen día. Hasta mañana.